Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por estarnos acompañando en este martes 18 de agosto, en donde como cada tarde vamos a presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa de este día. Y vamos a arrancar con la grave crisis por desaparición de personas, y vamos a compartirle un trabajo de nuestros compañeros de Radio Universidad de Guadalajara allá en Puerto Vallarta, de Susana Carreño, en el que entrevistaron a Blanca, una madre de una de las dos chicas que se encuentran desaparecidas desde hace 10 días. Fueron vistas por última vez en Acatlán de Juárez y presumiblemente se fueron a Puerto Vallarta por una oferta de trabajo. Ya sabemos que esta es una de las maneras del reclutamiento forzado, o incluso pues probablemente otro tipo de delitos que se estén cometiendo con estas ofertas de trabajo que lleva a cabo el crimen organizado. Pero vamos a hablar de la crisis del agua, porque ya se está convocando una megamarcha para este próximo domingo de parte de diversos colectivos para exigir a las autoridades agua de calidad y repudiar el agua puerca, el agua sucia, el agua turbia, el agua con malos olores que cientos de miles o millones de tapatíos estamos recibiendo desde hace varios meses ya, en algunos casos, en algunos puntos de la ciudad, en realidad desde hace varios años. Vamos a hablar también de otros asuntos que tienen que ver con devastación, con defensa del territorio, y también asuntos globales que le vamos a compartir. Situación en Estados Unidos, donde la popularidad de Donald Trump está prácticamente por los suelos, más baja que nunca. Esto moleste por cómo está gestionando tanto asuntos domésticos como la economía, como asuntos internacionales como la guerra en Medio Oriente, incluso el respaldo a Israel, que está disminuyendo significativamente entre los políticos de Estados Unidos, cuando años atrás era un consenso unánime de que se debería respaldar a Israel, y en este momento pues muchos se oponen a seguir financiando las guerras de Israel allá en Medio Oriente, en particular el genocidio en contra de Palestina. Es el menú de temas que vamos a tener en esta tarde para usted. Lo invitamos a quedarse el resto de esta hora, pero antes de los detalles saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada aquí a un lado en el micrófono, a Isabel Rizo y Alejandro Coronado en la asistencia de producción, y Emanuel Cantelas desde la mesa de operaciones. Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rubén Martínez? Un gusto acompañarte y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Fíjense que está muy interesante esta conversación que vamos a tener con María González, no solo por la convocatoria a esta mega marcha, sino cómo se están hermanando muchas luchas en la ciudad. Más adelante a ver si tenemos tiempo de compartirlo, y si no lo dejamos en las redes sociales. Un reportaje de Somos del Medio, de Mario Marlo, que cuenta cómo María González y todos estos colectivos y defensores del agua la semana pasada tuvieron un encuentro con los vecinos de Mirador, de San Isidro en Zapopan, que están defendiendo su territorio contra un proyecto inmobiliario, y ahí se escucharon voces que personas afectadas por la crisis del agua, pero también por las políticas públicas neoliberales acá en la zona metropolitana. Pero vamos a partir con ese tema de la crisis por personas desaparecidas. Justo el caso, Rubén, de Violeta y Melissa allá en Puerto Vallarta, cuyos familiares ya han hecho varias propuestas, pero de protestas para exigir su localización, pero esta es la más reciente nota de nuestra compañera ya, Susana. Que fueron justamente a Puerto Vallarta a protestar por la desaparición de su hija y de la otra amiga. Vamos a escuchar este trabajo de nuestra compañera Susana Carreño. En entrevista para UDG Noticias, la señora Claudia Bueno hizo un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para dar con el paradero de su hija, Violeta Alejandra Santana Bueno, y de su amiga Melissa, originarias de Acatlán del Juárez, Jalisco. Las jóvenes desaparecieron tras trasladarse a la región, atraídas por una oferta laboral engañosa que les prometía sueldo, hospedaje y alimentos pagados. De acuerdo con los rastreos telefónicos realizados por la Fiscalía, la última ubicación registrada del
dispositivo móvil de Violeta se ubicó en la delegación de Ixtapa el pasado 28 de julio a las 7 de la mañana. La joven salió de su domicilio alrededor de las 9:30 de la noche del 27 de julio, presuntamente para acudir a trabajar en una aguacatera donde tenía un turno nocturno. Sin embargo, no se presentó a laborar. Posteriormente, su madre se enteró de que Violeta y Melissa habían recibido una oferta de trabajo en Puerto Vallarta con un salario de 7,000 pesos, hospedaje y alimentación incluidos. Bueno, más adelante yo me entero que le habían ofrecido una oferta de trabajo aquí en Puerto Vallarta, lo cual les menciona en uno de los mensajes que yo tengo de mi hija, que les ofrecían 7,000 pesos de salario. No les dijeron en lo que se iba a emplear, solamente que estaba un empleo disponible con ese salario. ¿Pero ella se lo dijo a usted? No. Lo que pasa es que iban a venir 4 chicas y 2 de ellas al final decidieron no venir, y con una de ellas es con la que he tenido comunicación, que fue la que nos informó que ellas se vinieron para acá a Puerto Vallarta a trabajar. ¿Qué le dice la amiga de su hija? Ella dice que le habían ofrecido ese salario, que les ofrecían dónde vivir, que iban a tener todos los gastos cubiertos, que iban a poder tener comunicación con la familia, y que después de un periodo de un mes aproximadamente podían ellas regresar, si ellas lo decidían. Ante la falta de información sobre su paradero, pidió a las autoridades reforzar las investigaciones y continuar con su localización. Hicimos una marcha de manifestación pasiva por el hecho de que no encontramos a mi hija, y la marcha fue para manifestar que no hemos tenido respuesta de nada con las autoridades. En la fiscalía, ¿qué te han dicho? En la fiscalía he ido y me han dicho que andan investigando, que ya traían aquí personas del estado, que de los de búsqueda, y hoy vine precisamente por eso, y sinceramente fue mi intención de venir a ver qué es lo que realmente estaba pasando. Con información de Susana Carreño para UDG Noticias. Ahí tiene este trabajo de nuestra compañera Susana Carreño, de los compañeros de Radio Universidad de Guadalajara ya en Puerto Vallarta. Gravísima esta situación, y es la angustia de decenas y cientos de padres, madres y familias que no encuentran, que tienen a sus hijos adolescentes desaparecidos. Y tú quieres comentar algo, Jesús, acerca de esta idea, ¿no? De cómo están yendo por ofertas de trabajo. Me llama la atención lo de los 7,000 pesos que comenta la señora, que era la oferta de trabajo. Yo he insistido que me parece que cada vez más personas están siendo engañadas por un trabajo formal con un salario bajo, pero es el salario que hay en el mercado, lamentablemente. El gobierno me parece que sigue insistiendo que algunas ofertas son altísimas, de miles de pesos al mes. Quizás sí hay casos así, pero... El caso de la semana pasada, un chico que fue rescatado en Tequila, sí, y 14 años. Sí. Pero ahí la otra cosa es cómo están siendo engañados y supuestamente le ofrecieron un trabajo de 30,000 Ahora, pesos. El detalle, Rubén, es que yo insisto, esto hay que armar esta crisis por desaparecidos con falsas ofertas de trabajo con la crisis laboral que hay en Jalisco. Este va a ser uno de los peores años en generación de empleo en Jalisco, por lo menos desde la la recesión del año 2008-2009. Apenas van 5,000 empleos creados formalmente en Jalisco a estas alturas del año, cuando cada año la meta debería ser al menos 100,000 empleos para dar una salida laboral a la población económicamente activa. Es bajísimo, 5,000 empleos sin apenas duda, en este año. Sin lugar a dudas. Y ahí se juntan entonces dos crisis, una crisis social económica con una crisis por desaparición de personas, lo cual hace la tormenta perfecta que estamos viviendo. Vamos a otra nota. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación por la desaparición del veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Sammy Daniel Pérez Rojas, de 34 años, quien fue visto por última vez el 31 de julio de 2026 en Puerto Vallarta. De acuerdo con la ficha publicada por familiares a través de redes sociales, el hombre mide aproximadamente 1,75 m, tiene complexión delgada a media y cabello castaño oscuro, de largo medio, también tiene ojos cafés, barba y bigote corto. Esta es una nota de los colegas del Occidental. Hay cuenta que la ficha señala que Pérez Rojas es veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Sus familiares también advierten que atraviesa una crisis y requiere
ayuda médica, por lo que pidieron reportar cualquier información que permita localizarlo. Entre otras características, tiene un tatuaje en la pierna con las letras P y R, acompañadas de un diseño oscuro. También pidieron comunicar cualquier información al número de emergencia 911. Bueno, y en otra nota que también, de hecho, traíamos desde el guión de ayer para compartirles esa información que publicó el informador acerca de las actividades que viene llevando a cabo la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda. Y aquí dicen que están desactivando cuentas de menores y señalan lo siguiente: la empresa Jalisco busca plebada de 15 a 30, solo gente seria. ¿Quieres laborar de reclutador? Genera billete desde casa. Te invito a formar parte de la empresa jalisciense. Son algunos de los mensajes difundidos mediante videos en TikTok para atraer a menores de edad y jóvenes hacia actividades relacionadas con el crimen organizado. Gallos, ninjas, calaveras y fantasmas son algunos de los emojis que acompañan las publicaciones y sus descripciones, en las que se invita a los usuarios a enviar mensajes privados a los perfiles para obtener mayores informes. Los nombres de las cuentas utilizadas van desde combinaciones de números hasta palabras y símbolos asociados al cártel Jalisco Nueva Generación, como referencias a los gallos o las letras del grupo delincuencial, a la que las autoridades han atribuido prácticas de reclutamiento de jóvenes. La vicefiscal en personas desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, había confirmado más bien, que TikTok es una de las redes sociales utilizadas por los grupos criminales para cooptar a menores de edad, engañarlos y sumarlos a sus filas. Una de las principales estrategias es ofrecerles supuestos salarios elevados que en realidad resultan ser falsas promesas. En esta nota citan a la secretaria de de Inteligencia y Búsqueda, Edna Montoya, y ella señala que como parte de la coordinación entre su secretaría, la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas, la Fiscalía de Jalisco y la Policía Cibernética, se han identificado 257 cuentas utilizadas para reclutar personas, y de estas 156 han sido desactivadas, informó la secretaria Edna Montoya. Esta modalidad ya había sido confirmada desde marzo del año pasado, tras darse a conocer el caso del Rancho Izaguirre, señalado como un sitio de adiestramiento para jóvenes reclutados por el cartel. En ese momento, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó que áreas de inteligencia habían identificado y dado de baja 39 cuentas de TikTok relacionadas con reclutamiento mediante falsas ofertas de empleo en las que se prometían salarios elevados. Y ante este escenario, Gabriela Vázquez, directora de Vinculación Institucional de la Secretaría de Inteligencia, destacó el fortalecimiento de la estrategia llamada No es lo que parece, dirigida principalmente a estudiantes de secundaria y preparatoria, aunque también contempla jóvenes de universidades. Esta campaña busca generar conciencia sobre los riesgos de aceptar ofertas laborales que prometen ingresos elevados sin experiencia, requisitos o conocimientos especializados. Dijo: no se trata de hipervigilarlos, la estoy citando, pero sí de permanecer alertas y generar un canal de confianza para que puedan decirnos con quién están hablando, qué les están ofreciendo, dónde se supone que van a trabajar y qué les piden hacer. Dijo que algunas ofertas prometen más de 30,000 pesos mensuales a jóvenes sin experiencia ni requisitos laborales, una situación que debe considerarse como una señal de alerta. Hasta ahora, No es lo que parece, ya llegó a 2,000 jóvenes y menores de edad. Y los grupos criminales, añadió en este trabajo, utilizan principalmente TikTok, Roblox y Free Fire para contactar a los adolescentes y jóvenes. Algunas publicaciones ofrecen salarios superiores a los 30,000 pesos mensuales sin experiencia ni requisitos, y los reclutadores pueden solicitar información personal y familiar, conocer rutinas, pedir que mantengan conversaciones en secreto o convencerlos de acudir a encuentros sin aviso. Fíjate el detalle, Rubén, 30,000 pesos mensuales ya suena muchísimo. En realidad son 3 salarios mínimos. O sea, ¿cómo está el salario mínimo? Pero bueno, volviendo a la nota, autoridades recomiendan verificar cualquier oferta laboral, confirmar que la empresa existe y evitar encuentros con desconocidos sin tener al tanto a personas de confianza. Sugiere configurar adecuadamente la privacidad de las cuentas digitales y ante cualquier riesgo, pues llamar al número 911. Pero además de las redes sociales, también a través de videojuegos como Roblox y Free Fire se han convertido en espacios utilizados por criminales para establecer contacto con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, generar vínculos de confianza y posteriormente colocarlos en situaciones de riesgo, explicó Gabriela Vázquez, directora de Vinculación Institucional de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. Ahí ella comentó que los reclutadores pueden emplear diferentes estrategias para enganchar a los menores, desde falsas ofertas laborales hasta acercamientos personales o relaciones afectivas con las que buscan obtener información. Vamos a la pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a María González Valencia, directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. Le agradecemos que nos tome esta llamada para hablarnos de este pronunciamiento que firmaron diversas organizaciones. Estoy contando, viendo los logos, casi una veintena de distintas organizaciones que están convocando una megamarcha para este próximo domingo. Esto para exigir, es una megamarcha por el agua y un festival Agua Caca Fest, le están llamando. María González, buenas tardes. Gracias por aceptar conversar con nosotros. Tardes y saludo al auditorio. Gracias, María. ¿Nos puedes compartir la información que dieron a conocer en esta rueda de prensa esta mañana acerca de la convocatoria a esta megamarcha y al festival Agua Caca Fest? Sí, con mucho gusto. Pues estamos invitando a la sociedad en general a la megamarcha por el agua. Tendremos este domingo 23 de agosto en punto de las 10 de la mañana en el Rojo para salir hacia la Plaza Liberación. Uh-huh. Y ya en la Plaza Liberación se va a llevar a cabo un programa que colectivos sociales, civiles, organizaciones, colectivos, académicos, especialistas, le hemos llamado Festival Agua Caca Fest. Uh-huh. El objetivo de esta movilización pues es seguir tomando la calle para visibilizar la problemática del agua, fundamentalmente el agua sucia y digamos la escasez del agua, y también exigiendo la alerta sanitaria y promover sobre todo la gestión comunitaria del agua. Uh-huh. Eso es muy importante, es el enfoque que tiene el festival Agua Caca Fest. Antes de detallar lo de la marcha y también esto que acabas de enfatizar, están haciendo una propuesta muy concreta y muy interesante que están llamando al control social y la gestión comunitaria de nuestra agua. Pero antes de esto, ya lo hemos platicado contigo antes, pero para actualizar la información, ¿cuál es el diagnóstico del que se parte de qué agua nos está entregando el CIAPA a la mayoría de los tapatíos y cuál es el diagnóstico que se tiene del organismo operador del agua desde este conjunto de organizaciones, María? Bueno, que en primer lugar, pues que no hemos todavía solucionado estructuralmente y de fondo la problemática actual, que en este momento la que es de mayor preocupación es la calidad del agua y pues que las acciones, como ya lo hemos comentado por parte de las autoridades, siguen siendo acciones populistas en el sentido de que buscan sobre todo quedar bien frente a la sociedad con acciones muy paliativas que no están resolviendo el fondo, pero que sí tienen esta visión muy muy partidista, ¿no? O sea, esta antesala a las elecciones intermedias y también una estrategia de las autoridades en la sala de el presupuesto federal 2027 y el presupuesto estatal 2027, pero que siguen las autoridades cerradas a todas las alternativas, a todas las propuestas de academia, de especialistas, de organizaciones en defensa de agua, territorio y de organizaciones vecinales. Entonces, seguimos, digamos, en la misma situación con algunas acciones que más bien siempre están buscando proteger a las propias autoridades. Lo vemos con el descuento del 80% y el no reconocimiento de la problemática de salud y de las colonias afectadas, pero lo vemos también con toda esta cobranza a las instancias estatales, pues que al final de cuentas están también beneficiándose porque deben cantidades millonarias y a la hora, digamos, de los convenios hay reducciones muy significativas, pero todo eso no es transparente, no está siendo, digamos,
pues con participación y control social. Eso es. María, ahora sí háblanos del CACAFES. No solamente salen a manifestarse. El CACAFES, que evidentemente hace alusión al agua con heces fecales, al agua con mierda, que literalmente está entregando el CIAPA, ¿qué propósito tiene? Sí, el festival es muy importante porque lo que buscamos es que sea un espacio de aprendizaje, sea un espacio de intercambio de experiencias y no solamente de movilización y de denuncia. Entonces, en el café lo que se busca, por un lado, es obviamente visibilizar la situación, digamos, de manera sarcástica, por así decirlo, Exacto. Aunque el tema es muy serio. Uh-huh. Pero sobre todo lo que se busca es que las personas, que quienes asistan a la megamarcha y al festival puedan pues de viva voz pues conocer propuestas concretas de gestión comunitaria de agua y de relación diferente con la madre tierra y con el agua. Entonces va a haber diferentes talleres de captación de agua de lluvia, cosecha de agua, baños secos, bioconstrucción, medicina tradicional, agroecología, huertos urbanos, etcétera. Todos tienen que ver con el agua en el sentido de relacionarnos pues de manera cuidadosa y también desde esta perspectiva de control y de cuidado que nos toca también a todas las personas. ¿Qué tal, María? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. De hecho, quería preguntarte, me parece que es importante mencionar que varias de estas actividades que comentas van dirigidas a niños. Por la convocatoria entiendo que es sobre todo también la invitación a las familias a que cuidan con los niños, a tener, digamos, esta conciencia del problema del agua, particularmente en los más jóvenes, ¿no? Sí, eso es súper importante. Es un festival, le estamos llamando Festival Pacífico, Festival Familiar y Apartidista, en donde se quiere visibilizar y escuchar también la voz de los niños, de las niñas, de las mujeres, de los jóvenes, de las juventudes, desde luego vecinal, de los trabajadores, etcétera. Pero el enfoque fundamental es un planteamiento que estamos proponiendo, que es un planteamiento internacional y que ha sido la respuesta de muchos movimientos sociales frente a los procesos de privatización de los organismos operadores de agua. Estamos proponiendo los acuerdos público-comunitarios en lugar de los acuerdos públicos-privados. Esto existe en muchos países. En América Latina hay una plataforma de acuerdos público-comunitarios que permite entonces que se rescaten organismos operadores de agua, pero bajo acuerdos público-público o público-comunitarios, pero en ningún momento privatización o en ningún momento pues participación, digamos, de iniciativa privada. Claro, que es el riesgo de lo que ocurre acá con estos contratos, ¿no? De construcción, mantenimiento y operación con la industria privada, ¿no? Así es, y hoy dábamos los datos de los sistemas comunitarios que existen en México, son más de 80,000, y en Jalisco hay alrededor de 2,300 sistemas autogestionados, es decir, que son acuerdos justamente público-comunitarios, en donde pues se resuelve, digamos, el abastecimiento y el tratamiento del servicio doméstico del agua. Y esas alternativas tenemos que abrir la discusión a otros modelos frente a esta imposición de un FIAPA, pues que ya tiene sistemas, procesos muy privatizados, muy entregados a la iniciativa privada, pero pues que ya estamos ahí con esa amenaza o esa antesala de que entre pues ya por completo la iniciativa privada, que el gobierno del Estado ya puso sus cartas en esa, pero como sociedad nos toca pues rescatar, defender esta gestión pública
gestión comunitaria, ¿no? María, dices en la rueda de prensa, unos 2.300 acuerdos público-comunitarios de gestión del agua, de gestión comunitaria del agua, pero no se trata solamente de pequeñas localidades, existen incluso aquí en la ciudad, en Guadalajara. ¿Nos puedes compartir las experiencias de, por ejemplo, aquí? Efectivamente, o sea, el área metropolitana está con 3 sistemas autogestionados, es decir, que las organizaciones, las colectividades vecinales son los responsables de la potabilización y de la distribución y del cuidado, digamos, esas zonas estén autoabastecidas. Esos modelos, tenemos que empezar a discutir esos modelos para evitar justo que la salida fácil era la de entregar por completo el organismo operador y que se aborde también pues toda la corrupción y que no haya sanciones y que sea como un cronista nueva, es muy benéfico, digamos, para las autoridades, porque vemos que las autoridades que están ahorita ocupando en realidad son los mismos funcionarios, ¿no? Y eso pues les... Estamos perdiendo el contacto con María González. Vamos a ir a una pausa para buscarla por otra vía y tratar incluso de mejorar la calidad. Solamente prácticamente ya para cerrar la entrevista. Vamos al corte. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y volvemos a la línea telefónica con María González, directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y que forma parte, el IMDEC, junto con otra veintena de organizaciones que están convocando una mega marcha y al Festival Aguacaca Fest el próximo domingo. María, pues prácticamente para cerrar nos contabas que sí existen, incluso en la zona metropolitana de Guadalajara, experiencias de organización comunitaria del agua. Es el caso, por ejemplo, de la colonia Chapalita, ¿no? Así es, esos son sistemas comunitarios o sistemas autogestionados y justo ese es un acuerdo público-comunitario o público-público. Y eso existe, digamos, a nivel internacional, pero México es muy fuerte en su red de sistemas comunitarios o autogestionados todavía. Y esa es una alternativa que tenemos que poner a discutir, que estamos proponiendo que, pues, frente a esta intentona de entregar completamente el organismo operador del agua a la iniciativa privada, pues esta es la respuesta, la alternativa desde la sociedad, desde los especialistas, colectivos vecinales, organizaciones. Bien, te paso con Jesús para otra pregunta, María. María, aprovechando el contacto, quería tu opinión de 2 asuntos que han salido recientemente a la luz. Uno es sobre la nota que publica ayer Sonia Serrano hablando de la presa del Zapotillo, que resulta que no estamos recibiendo agua todavía de la presa del Zapotillo, a pesar de aquella anuncio que había hecho Enrique Alfaro, que supuestamente ya estaba operando. De hecho, cuenta NTR que se necesitan casi 10,000 millones de pesos adicionales, y eso para recibir la mitad de lo que se había calculado, la mitad de los 3 metros cúbicos por segundo que supuestamente llegarán a la zona metropolitana. Tú que has seguido el caso de la presa del Zapotillo de hace años, ¿qué opinión tienes? Bueno, los 3 metros cúbicos por segundo, en realidad lo que argumentaron las autoridades es que 2 metros cúbicos por segundo serían del Zapotillo y el metro cúbico por segundo faltante es de la otra presa, la que está en Valle de Guadalupe, en El Salto. Sí. Pero pues lo denunciamos, lo denunciaron las comunidades por años, lo denunció el movimiento en defensa de los ríos, pues también el movimiento mundial, que pues esa tecnología, las presas no son la solución. Y estamos donde estamos, frente a todas las advertencias de que solamente se iba a derrochar dinero, solamente se iba a violar derechos humanos y sobre todo a lastimar los ríos y su biodiversidad y todo lo que eso significa. Creo que es un muy buen ejemplo, Jesús, para advertir
que la solución que nos pretenden dar en este momento para el agua limpia y los impactos a la salud son más zapotillos, no van a solucionar. Y creo que aquí, pues desafortunadamente, después de tantos años, se le sigue dando la razón a los pueblos de Macapulina, Cacico y Palmarejo a costa del erario, porque ni siquiera son capaces de hacer adecuadamente los megaproyectos. A nosotros nos parece absurdo que después de haber derrochado más de 37,000 millones de pesos, todavía les falten 10,000 millones para completar, y obviamente pues esa agua va a ser poca porque el embalse, por la lucha de los pueblos, quedó muy chiquito para poder salvar el territorio, pero creo que es lección aprendida y que nos asiste la razón cuando decimos que el modelo es completamente fallido, pero las autoridades están desafortunadamente cerradas, ciegas y imponiendo, ¿no? Exacto. María, mi última pregunta es sobre en la marcha de este próximo domingo, si también se incluirán peticiones para ampliar la lista de colonias que van a recibir el descuento de 80% en los recibos por recibir mala calidad del agua en los recibos del CIAPA. Son muchas las colonias que están exigiendo también recibir ese beneficio y que además exigen que sea retroactivo, es decir, que no solo apliquen los recibos a partir de ahora, sino que también de los meses anteriores o años en los que han estado recibiendo agua de pésima calidad. Eso es importantísimo, Jesús, porque al final de cuentas, aunque es una medida paliativa, populista, que no resuelve, pues alivia un poquito el bolsillo de las familias. Sin embargo, el CIAPA no ha demostrado, el CIAPA no transparentó ninguna lista, solo que le entregó la Comisión Estatal. El decreto, nuestra exigencia es que el decreto no sea regresivo, porque es muy difícil comprobar que el agua hoy está bien y mañana está mal o viceversa. Es decir, las 203 que ya están se deben mantener y la lista se debe incrementar, porque sí son muchísimas más que 600 colonias. Entonces, tenemos una queja abierta en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Vamos a hacer un trabajo en el festival y en la megamarcha para que la gente se siga incorporando a esa queja frente a la Comisión Estatal, y por lo menos en el siguiente reporte a fin de mes que tiene que mandar la Comisión Estatal ya deberían de entrar por lo menos las 90 colonias que hemos comprobado con evidencias que tienen contaminación. Pero efectivamente hasta los propios ayuntamientos, como todos lo vimos en esa junta, en esa sesión de la Junta de Gobierno del CIAPA, llevaron colonias que no están incluidas. Pero aquí la pregunta es, CIAPA o no sabe o no muestra los datos, o sigue haciendo pues este calvario a los pequeños usuarios, porque a los grandes siguen intocables, y los grandes, como las instancias estatales, les han hecho unos súper descuentos, y el ejemplo lo tenemos con Guadalajara, Tlajomulco y Zapopan, ¿no? Exacto. Gracias, María. María, pues muchas gracias por aceptar conversar con nosotros en esta tarde. Vamos a estar al pendiente del resultado de la manifestación del domingo y de este CACAFES también. Muchas gracias. Muchas gracias, y todos invitados, por favor, ayúdenos a seguir promoviendo eso en su programa, que lo agradecemos mucho. Claro que sí. Muchas gracias, María. Seguimos en contacto. Muy buenas tardes. María González Valencia, directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. Y bueno, muchísimas notas todavía sobre este tema. Pues ya lo recordaba María, las diferencias con los ayuntamientos, y una muy marcada ha sido la postura del CIAPA frente al gobierno municipal de Tlaquepaque. El lunes enviaron a funcionarios del CIAPA a querer cortar el servicio del agua directamente en Palacio Municipal. La noticia de hoy es que la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez, dio a conocer que cortaron el suministro en 3 edificios municipales, en el Centro Cultural El Refugio, en Archivo Municipal y otro tercero. Lo importante del refugio es que
pues es un espacio cultural. De hecho, en este momento se encuentra la Exposición Nacional de las Artesanías. Tiene quizás otro nombre, pero es probablemente el festival de la artesanía popular en México más importante que se lleva a cabo en todo el país. Y la otra cosa es que también sirve de espacio educativo. Hay 700 estudiantes, jóvenes y niños, también adultos, pero especialmente jóvenes y niños, que reciben clases tanto en cursos de verano como de manera regular, especialmente de actividades artísticas, de pintura, de dibujo, y de otras artes, y les cortaron el agua. Eso fue una denuncia que presentó la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez, esta mañana, pero hace aproximadamente una hora nuestro compañero Pablo Toledo ya recuperó información que dio a conocer la presidenta de que al menos en el refugio el agua fue reconectada de manera parcial. Pero te da idea de las diferencias políticas claramente entre el CIAPA y algunos gobiernos municipales. Es que se volvió el asunto, la crisis del agua, en la pelea entre los partidos políticos, específicamente entre Movimiento Ciudadano y el partido Morena, y ahí se ve ese conflicto que hay. Pero más allá de partidos, también solo la dejaremos en redes sociales, una nota del Occidental que cuenta que en lo que va de este año la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya ha recibido 412 quejas en contra del CIAPA por mala calidad del agua. Dice que por diferentes razones relacionadas con la prestación del servicio. De esas 412 quejas recibidas en lo que va este año, 17 son colectivas, es decir, promovidas por grupos de personas impactados por una misma problemática. Ahí supongo que vienen lo que nos comentaba María González de esta queja colectiva que está abierta, que todavía usted se puede sumar a través de las redes sociales del INDEX y recibe mala calidad del agua. Y en otra nota también nuestro compañero Pablo Toledo, aquí en UDG Noticias, revela que el anuncio de un descuento de 80% en el servicio de agua no ha despejado las dudas entre usuarios del CIAPA, quienes aseguran desconocer si sus colonias están contempladas, y aunque varios señalaron haber recibido agua turbia y con mal olor durante meses, afirmaron que no han recibido información suficiente sobre este beneficio de descuento de 80%. Y justamente cuenta que Santa María, por ejemplo, en Tlaquepaque, es uno de los casos señalados por los usuarios que no viene incluido en la lista y están recibiendo mala calidad del agua. Esa nota de Pablo Toledo pues incluye declaraciones de vecinos afectados por el pésimo olor, cuentan, y la calidad del agua. En otra nota de Mural sobre el mismo tema, dice que personas que acudieron ayer a las oficinas del CIAPA para pagar sus recibos con el descuento de 80% reclamaron que la reducción no se aplique de manera retroactiva. El organismo operador del agua aprobó oficialmente esta medida extraordinaria para compensar a usuarios de 203 colonias del área metropolitana de Guadalajara que han enfrentado problemas continuos con la calidad del agua en sus hogares. Fíjate, muy interesante. Ayer comentábamos una nota de que eran los vecinos de Alcalde Barranquitas que estaban pidiendo que fuera retroactivo el descuento de 80% en los recibos del agua, pero en esta nota de Mural ya nos cuenta que son muchas más colonias que están pidiendo lo mismo. Hablan acá vecinos de Jardines de Alcalde y también un vecino en la colonia Chapalita, hablando de los mismos problemas. Vamos a una pausa, la última de este programa, y regresamos con más información. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a compartir la información que tiene que ver con este movimiento de resistencia vecinal tan relevante de las últimas semanas que llevan a cabo los vecinos de Mirador de San Isidro en Zapopan. Es una nota de los colegas de Somos el Medio. Dice que colectivos defensores del agua y víctimas de despojo inmobiliario de Guadalajara y su zona metropolitana se reunieron el anterior domingo, 9 de agosto, en el campamento del Mirador de San Isidro para respaldar la defensa vecinal que desde hace poco más de 2 semanas impide la construcción de 10 torres con al menos 200 departamentos que el Instituto Jalisciense de la Vivienda proyecta sobre un predio de la comunidad que la comunidad había destinado durante varios años a áreas verdes. Está interesante este reportaje de Mario Marlo. Cuenta que el encuentro tuvo un doble propósito. Uno, hermanar luchas territoriales del área metropolitana y realizar el 9º taller de monitoreos vecinales de calidad del agua impartido por el mismo espacio de resistencia
por integrantes de las campañas ciudadanas del CIAPA corrupto y el CIAPA que queremos, Agua para la Vida y no para el negocio. La primera documenta irregularidades del organismo operador del agua, la segunda se opone a la privatización del recurso y defiende su gestión pública y comunitaria. Es una nota que publicaron en Somos el Medio el pasado 10 de agosto, ya han pasado algunos días, sin embargo, pues está vigente por lo que revela. Ahí la voz de las organizaciones invitadas insistió en un mensaje: la defensa del predio es también una defensa del agua. Citan justamente a María González Valencia, con quien acabamos de hablar. Dice: su lucha es una lucha por su territorio, es una lucha por el agua, es una lucha por la justicia, es una lucha por los derechos humanos, dijo la directora del IMDEC, una organización con más de 60 años de trabajo en el Estado. Y María González explicó a las y los vecinos que el terreno en disputa cumple una función hídrica. Aquí es un vaso regulador que absorbe el agua y va a los mantos freáticos. Esa agua después la sacan y es la que consumimos, señaló en coincidencia con el argumento central de la comunidad. La defensora advirtió que esos procesos son prolongados. Recordó que la lucha contra la presa del Zapotillo duró 16 años antes de que los pueblos la ganaran y llamó a sostener la unidad. Estos procesos de la lucha social son muy largos. Esto no es para que ustedes se desanimen, pero es para que vean la dimensión de lo que enfrentan, dijo María González. Es muy interesante porque acudieron representantes de diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, vecinos que han estado defendiendo el territorio en diferentes momentos. Por ejemplo, José de Jesús Casillas, de la Asociación Vecinal Arcos de Guadalupe en Zapopan, y él contó una disputa por áreas verdes que su colonia sostiene desde el año 1986 y denunció lo que llamó un cártel inmobiliario que ha sido solapado por gobiernos de diferentes partidos. A nosotros nos quieren quitar la mitad del parque que nos quedó, nos quieren quitar el terreno de la escuela. Yo estoy demandado por defender esas áreas. De hecho, ya les quitaron la mitad de un parque, están defendiendo la otra mitad del parque porque esa otra mitad ya construyeron ahí un desarrollo inmobiliario, unas torres y hay un centro comercial. También habló Saúl Villafuerte del colectivo Foco Tonal de Santa Cruz de las Huertas en Tonalá. Él sumó una lucha por manantiales y ríos que ubicó desde 1947 y lo cita Mario Marlo: no vamos a dejar que otras personas intenten quitarnos lo que nos pertenece. Desde la colonia Morelos, en el sur de Guadalajara, la antropóloga María Gracia Castillo vinculó la contaminación del agua con daños a la salud documentados en la ribera del río Santiago y en el lago de Chapala. Cuando se atenta contra la vida de una población, eso se llama genocidio, dijo la antropóloga, al describir lo que definió como un envenenamiento lento y sistemático por la descarga de desechos industriales en la cuenca del Lerma Chapala-Santiago. Entre las voces que estuvo presente en ese taller de manera solidaria estuvo también la de la señora Guadalupe Sarabia, quien enfrenta un proceso de despojo desde el año 2018, cuando contó la construcción de un desarrollo inmobiliario del grupo Arabel junto a su vivienda en la colonia Americana en Guadalajara dañó pisos, paredes y muros al grado de obligarla a abandonar la casa. Ella contó que la empresa se comprometió mediante un convenio ante Justicia Municipal a pagar la renta y los ingresos que ella y su hijo percibían del inmueble y que dejó de hacerlo cuando le exigieron regresar a una casa que aseguró seguía inhabitable. Dice: 7 años sin poder recuperar mi casa, dijo Sarabia, y sostuvo que un juez ordenó el pago de una deuda que cifró en 3,5 millones de pesos, pero que una de las inversionistas del proyecto interpuso un amparo y una suspensión que la regresaron, según sus palabras, al principio, pero más fuerte. Su mensaje a la comunidad fue de resistencia: no cedan ante eso, exijan, pidan, la lucha dignifica, dijo. Ahí también, hace un recuento del plantón que mantienen desde el 20 de julio ahí los vecinos de Mirador de San Isidro, e incluye declaraciones, este reportaje del abogado Cristian Manuel Gudiño, designado por el grupo vecinal para coordinar la defensa jurídica. Él describió una simetría de fuerzas, dijo: los vecinos que representamos son personas comunes que se están enfrentando a personas que tienen acceso a mecanismos altos de violencia. Él hizo un llamado responsable a las fuerzas políticas a no difundir mensajes que etiqueten a los vecinos y que los pongan en riesgo, en referencia a señalamientos que atribuyen a la protesta a una supuesta filiación partidista. Y también denunció que representantes del gobierno habrían citado a vecinos en lo oscurito en cuadras alejadas del campamento y citan al abogado: eso no lo vamos a permitir, tienen que venir a dialogar a la mesa de diálogo que está instalada el campamento, y precisó que hasta este momento no había visto una visita oficial de ninguna autoridad estatal o municipal. Esto fue el 10 de agosto, la publicación. Ya hay que recordar que hubo un encuentro con el presidente municipal, Juan José Frangí, con diputadas también de Movimiento Ciudadano, y también un encuentro con el director del IJALBI, aunque ayer les recordamos una nota que el jefe de gabinete del gobierno del estado, Alberto Esquer, dice que no va a haber marcha atrás, que no hay cambios en ese proyecto. Es decir, se habla de diálogo, pero sin disposición verdaderamente a cambiar de postura.
encontrar una alternativa. En otra información que tiene que ver con la devastación, pues resulta que el estrés hídrico provoca 30% más caída de árboles en Guadalajara. Esto lo hemos percibido en este temporal. Ayer mi compañera Violeta Meléndez hacía una anotación importante. Ha habido menos pérdida de vidas humanas en este temporal que el del año pasado, y eso es positivo. Sin embargo, sí ha habido el registro de más caída de árboles. El cambio climático está aumentando la vulnerabilidad del arbolado en los bosques urbanos de Guadalajara, particularmente de las coníferas, que han registrado la mayor cantidad de afectaciones durante el actual temporal de lluvias. El director de la Agencia de Bosques Urbanos, Jesús Gastelum, informó que hasta ahora se contaban cerca de 300 árboles caídos, cifra entre 25 y 30% mayor a la del año pasado. Y Gastelum detalló que una sola lluvia registrada hace aproximadamente 2 semanas provocó la caída de 160 árboles, mientras que en el bosque González Gallo se reportaron alrededor de 80 árboles afectados, y explicó que las altas temperaturas y el estrés hídrico debilitan las defensas naturales de los árboles, por lo que las enfermedades, hongos e insectos pueden acelerar su deterioro y hacerlos más susceptibles ante lluvias y rachas de viento. Y bueno, en más información que tiene que ver con solamente consignar, solamente el titular ya nos da idea. Se va a destinar más de 10,000 millones de pesos, casi 11,000 millones de pesos a los 8 partidos que están registrados, esto para las elecciones del próximo año, para verlas, pues, a dónde destinan los poderes públicos las prioridades. En tanto, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, defendió un anteproyecto de presupuesto para el INE de 46,000 millones de pesos. Me parece una cosa de locos. Incluye ese dineral, esos 10,000 para los partidos políticos. Viene el desglose, por supuesto, Morena es el que más va a llevar, pero también el PAN en segundo lugar con casi 1,800 millones de pesos. Y ya antes de despedirnos, le compartimos información que tiene que ver con Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer con bombardear Omán sin piedad si se interpone en las negociaciones con Irán, 60 días después de la firma de un memorando de entendimiento con miras a un acuerdo para poner fin a la guerra que junto con Israel comenzó el 28 de febrero. Si Omán se interpone, los bombardearemos y los destrozaremos, dijo Trump a Fox News, a referirse a las conversaciones entre Omán e Irán sobre el estrecho de Hormuz. Son declaraciones de agencias que recoge la jornada, y otra vez fuera de la realidad. Exacto. La botarga naranja que gobierna la Casa Blanca, de hecho declaró este fin de semana que iba a declarar el estrecho de Hormuz territorio de Estados Unidos. Mayor barbaridad no había escuchado en mucho tiempo de Donald Trump, y vaya que las dice casi cotidianamente. Es imposible que lo haga. Irán ha demostrado que tiene una capacidad de defensa y de ataque incluso mucho más grande de lo que admite el propio gobierno de Estados Unidos, y pues solamente por su voluntad y porque lo desee no va a poder cambiar esa realidad. Que por cierto, ayer mismo Trump también le exigió a Irán que hice la bandera blanca de la rendición, o sea, le exige que se rinda cuando el que está en serios aprietos es el propio Estados Unidos, que rápidamente, por cierto, va a reducir, anunció Trump ayer también, el apoyo en defensa a Corea del Sur. Esto, recuerde que recibe financiamiento Corea del Sur de Estados Unidos desde la guerra de Corea. Y esto es en represalia porque Corea del Sur no quiso apoyar a Estados Unidos a meterse ya en la guerra con Irán. Volviendo a las declaraciones de Irán, dijo Trump, son buenos jugadores de póker, pero se están muriendo, y aseguró, no tengo ningún plazo, no tengo prisa para la rendición de Irán. Las elecciones intermedias no tienen nada que ver con mi forma de pensar, dijo al referirse a los comicios. Su yerno y enviado a Medio Oriente, Jared Kushner, calificó de muy positivas las discusiones entre Washington y Teherán, pero también fue con Netanyahu, y Netanyahu le leyó la carta. Yo no compro tu acuerdo con Hamás, quiero el desarme completo, quiero la rendición incondicional de Hamás y ninguna negociación, pero todo esto también porque él mismo está inmerso en unas elecciones que podrían quitarlo del poder, en unas elecciones que se van a llevar a cabo el próximo mes de octubre, de tal manera que él sigue intensificando el genocidio, porque eso aparentemente le da más base electoral en su propio país. Y por cierto, solo para cerrarlo, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán dijo que no hay ningún diálogo con Estados Unidos, desmintiendo a Donald Trump. Por cierto, Netanyahu se juega muchísimo ahí, Rubén, no solo continuar en el poder, sino arriesgarse a que después de que salga el poder, pues tenga que enfrentar la justicia por casos de corrupción. Y hay más información justamente sobre este proceso. Estas negociaciones allá, el conflicto y la guerra en Medio Oriente, una guerra que iniciaron Israel primero,
que convenció el primer ministro criminal de guerra, Benjamin Netanyahu, convenció al presidente Trump de ir a esa guerra. La desataron el 28 de febrero y ahora no saben cómo salir de ella y de este conflicto. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue Lugar Común con Diany Meche y luego la programación habitual. Y nosotros lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente en otro análisis crítico de la realidad. Hasta mañana. Muchas gracias. Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.